En la cena familiar mi hermana fue la favorita. Me dijeron, No exageres. y guardé silencio. Hola, familia de Serietube. Sé que muchos de ustedes llegan aquí buscando un espejo donde ver reflejadas esas emociones que a veces no nos atrevemos a decir en voz alta. Antes de empezar con la historia de hoy, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal y deja tu like. Es la mejor forma de decirnos que estas historias importan y que quieres seguir escuchándolas. Gracias por ser parte de esto. Dicen que en todas las familias hay roles asignados, como en una obra de teatro que se repite función tras función. El problema es cuando tú no elegiste tu papel, pero te obligan a interpretarlo hasta que se te olvida quién eres fuera del escenario. Yo siempre fui la buena, la responsable, la que estaba ahí. Mi hermana, Elena, era la especial. Aquel domingo no era un domingo cualquiera. Elena volvía a casa después de un año viviendo en el extranjero. Ella siempre fue así, de espíritus libres y decisiones impulsivas que mis padres aplaudían como genialidades. Yo, en cambio, vivía a 3 calles de la casa de mi infancia, trabajaba en el mismo banco desde hacía 5 años y cenaba con mis padres todos los jueves. Mi vida era la red de seguridad. La de ella, el trapecio. Llegué a casa de mis padres a las 10 de la mañana, tal como mi madre me había exigido por mensaje la noche anterior. Por favor, no llegues tarde. Sabes que me pongo muy nerviosa si no tengo todo listo antes de que llegue tu hermana, decía el mensaje. Al entrar, el olor a asado y a cera para muebles me golpeó. Mi madre estaba en la cocina, con el pelo un poco alborotado y esa expresión de ansiedad febril que solo le veía en Navidad o cuando venía Elena. Hola, mamá, dije, dejando el bolso sobre la silla. Menos mal que llegas, respondió sin mirarme, peleando con una bandeja de horno. Coge el trapo y repasa las copas de cristal, las que están en la vitrina, que no tengan ni una marca de agua. A Elena le da mucho asco eso. No hubo un ¿qué tal estás? Ni un ¿cómo te ha ido la semana? Me quité la chaqueta en silencio y fui a por las copas. Mientras frotaba el cristal contra la luz, intenté buscar un hueco para existir en esa habitación. Mamá, ¿sabes que el viernes por fin firmé el contrato indefinido? Le solté, con una mezcla de orgullo y timidez. Llevaba meses esperando ese momento. Mi madre se detuvo un segundo, pero no para mirarme a mí, sino para mirar el reloj de pared. ¡Qué bien! Hija, oye, ¿crees que la carne está muy seca? Tu padre dice que el horno calienta demasiado por la izquierda. Míralo tú, que tienes mejor ojo. Sentí un nudo pequeño en la garganta, uno de esos que aprendes a tragar con agua. ¡Qué bien! Hija, 2 segundos de atención y vuelta a lo importante, el asado para Elena. Asentí y fui a revisar el horno. Pasaron 2 horas. Yo piqué verdura. Puse la mesa de gala, la que nunca usábamos cuando iba yo sola. Barrí la terraza y acomodé los cojines del sofá tal y como le gustaban a mi madre. Mi padre apareció poco antes de la 1, recién afeitado y oliendo a su colonia cara. ¿Ya viene?, preguntó, asomándose a la ventana con una ilusión infantil. Está al caer, dijo mi madre, sonriendo por primera vez en toda la mañana. Cuando el timbre sonó, la casa pareció vibrar. Mis padres corrieron hacia la puerta. Yo me quedé en el marco del salón, limpiándome las manos en el pantalón vaquero, sintiéndome repentinamente fuera de lugar, como una empleada doméstica que ha terminado su turno pero no se ha ido a tiempo. Escuché los gritos de alegría, los besos sonoros. Mi niña, qué guapa estás, decía mi padre con la voz rota. ¡Ay! ¿Cuánto te hemos echado de menos?, lloraba mi madre. Entraron en el salón como un torbellino. Elena brillaba. Tenía ese bronceado de quien vive sin horarios y una ropa bohemia que a mí me quedaría ridícula, pero que a ella la hacía parecer una modelo de catálogo. Marta, exclamó al verme, y me dio un abrazo rápido, ligero, sin apretar, como si tuviera miedo de arrugarse la blusa. ¿Estás
Igual que siempre, qué gusto ver que nada cambia aquí. Hola, Elena, bienvenida, dije, forzando una sonrisa. Bueno, sentaos, ordenó mi padre, eufórico. Marta, trae el vino, el que compré para la ocasión. Fui a la cocina a por la botella. Desde allí, escuchaba cómo Elena empezaba a contar anécdotas de su viaje, y cómo mis padres reían con una carcajada sonora, abierta, una risa que yo no recordaba haber provocado en años. Regresé con el vino y las copas que había pulido con tanto esmero. Empecé a servirles mientras ellos seguían hablando, sin detenerse, sin incluirme. Me senté en mi sitio habitual, el que queda más cerca de la cocina por si hace falta traer algo más. Por el regreso de la hija pródiga, brindó mi padre, levantando la copa y mirando a Elena con adoración absoluta. La casa estaba gris sin ti, cariño. Levanté mi copa, pero nadie chocó la suya con la mía. El tintineo fue solo entre ellos tres. Bebí un sorbo largo y miré el plato vacío frente a mí. La humillación no fue un golpe seco, fue más bien como una lluvia fina, de esa que no parece mojar hasta que te das cuenta de que estás empapada de frío hasta los huesos. Y la comida ni siquiera había empezado. La comida avanzaba y yo me sentía cada vez más pequeña en mi propia silla. Elena devoraba el asado con la ansiedad de quien lleva meses comiendo mal, y mi madre la observaba con una satisfacción casi física, como si cada bocado que tragaba mi hermana la alimentara a ella también. Mamá, de verdad, esta salsa es increíble, dijo Elena, rebañando el plato con un trozo de pan. En Tailandia la comida es maravillosa, pero echaba de menos tu mano. Mi madre se llevó una mano al pecho, conmovida. Sabía que te gustaría, cariño. Le puse el toque de vino dulce que te encanta. Bajé la mirada hacia mi plato. Yo había estado removiendo esa salsa durante 40 minutos para que no se pegara, siguiendo las instrucciones gritadas desde el salón mientras mi madre descansaba los pies. Pero, por supuesto, la mano era la suya. Decidí no decir nada. ¿Para qué? Hubiera sonado mezquino, como si estuviera reclamando la autoría de un cuadro cuando solo había mezclado los colores. Y cuéntanos, hija, intervino mi padre, sirviéndose más vino. ¿Qué planes tienes ahora? Supongo que las empresas se pelearán por alguien con tu experiencia internacional. Elena soltó una risita ligera y se recostó en la silla. Bueno, papá, no quiero agobiarme con eso todavía. El mundo corporativo es muy tóxico. Estoy pensando en montar algo propio, tal vez una consultoría de bienestar o importar artesanía. Necesito tiempo para reconectar. Mi padre asintió gravemente, como si Elena acabara de exponer un plan de negocios brillante. Haces bien, no hay prisa, lo importante es que encuentres tu camino. Tienes mucho talento y eso no se puede desperdiciar en una oficina gris de 9 a 5. La mención a la oficina gris fue como un dardo lanzado sin mirar, pero que dio en el centro de la diana. Mi oficina, mi vida de 9 a 5, esa que me permitía pagar mis facturas y, a menudo, invitarles a comer cuando salíamos fuera. Tragué el trozo de carne que tenía en la boca con dificultad y decidí intentarlo de nuevo. Hablando de oficinas, dije, tratando de mantener un tono casual, con el contrato indefinido que os comenté antes, también me han aprobado el bonus anual. Pensaba, no sé, quizás invitaros a pasar un fin de semana en la sierra el mes que viene. Se hizo un silencio breve. Mi madre dejó los cubiertos y me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de aburrimiento y condescendencia. Marta, hija, qué bien, dijo, pero su tono era plano. Pero no organices nada todavía, tu hermana acaba de llegar. No sabemos si querrá irse a la sierra a pasar frío. Ya tendremos tiempo para esas cosas. Claro, añadió mi padre. Además, guarda ese dinero. Ya sabes que tu coche está viejo y en cualquier momento te deja tirada. No estás para derrochar. Sentí el calor subirme a las mejillas. Derrochar. Quería invitarles a ellos.
Quería compartir mi logro con ellos, pero mi estabilidad financiera era vista como una obligación aburrida, mientras que la inestabilidad de Elena era una aventura romántica que todos debíamos subvencionar emocionalmente. Pero papá, interrumpió Elena, y sus ojos se iluminaron con esa chispa que solía preceder a una petición. Ahora que lo dices, lo de montar mi proyecto va a tardar un poco. Y los alquileres en el centro están imposibles. Había visto un estudio precioso cerca de la plaza, pero piden 3 meses de fianza. Mi padre ni siquiera parpadeó, dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia ella. ¿Cuánto es? Son unos 3.000 euros en total, para entrar, dijo ella, mordiéndose el labio inferior con gesto inocente. Sé que es mucho, pero os lo devolveré en cuanto el negocio arranque, lo prometo. Esperé el no. Esperé el discurso sobre la responsabilidad, sobre el ahorro, sobre ganarse las cosas con el sudor de la frente, ese mismo discurso que me dieron a mí cuando, a los 22 años, les pedí ayuda para pagar la matrícula de un máster y me dijeron que pidiera un préstamo al banco para aprender el valor del dinero. No te preocupes por eso, dijo mi madre rápidamente, antes incluso de que mi padre pudiera sacar la calculadora mental. Tenemos unos ahorros en la cuenta de imprevistos. Pero mamá, salté yo, incapaz de contenerme más, esos ahorros eran para arreglar el tejado de la casa del pueblo. Lleváis 2 años quejándoos de las goteras. Mi madre se giró hacia mí con una brusquedad que me heló. Marta, por favor, el tejado puede esperar. Tu hermana necesita un techo ahora. No seas egoísta. La palabra resonó en el comedor. Egoísta, yo, que había pospuesto mis vacaciones para cuidar a mi padre cuando le operaron de la cadera. Yo, que iba a verles cada semana. Yo, que nunca pedía nada. No es ser egoísta. Es que, intenté defenderme, pero mi voz temblaba. ¡Ay! Ya empieza, suspiró Elena, rodando los ojos con fastidio. Siempre igual. En serio, Marta, si te molesta que me ayuden, dímelo claro. No hace falta que pongas excusas sobre el tejado. No me molesta que te ayuden, dije, sintiendo como las lágrimas de rabia me pinchaban detrás de los ojos. Me molesta que para mí siempre haya lecciones de moral y para ti haya cheques en blanco. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear la vajilla. Basta, bramó, no voy a permitir que arruines la primera comida con tu hermana en un año con tus celos infantiles. Si no puedes alegrarte por ella, mejor cállate y come. Me quedé paralizada. Miré a los tres. Elena me miraba con una superioridad tranquila, sabiéndose ganadora. Mis padres me miraban con enfado, como si yo fuera la intrusa que había venido a romper su burbuja de felicidad. Agaché la cabeza, clavé la vista en el mantel y asentí levemente. Perdón, susurré. Fue la palabra más amarga que había pronunciado en mi vida. Me tragué el orgullo, el dolor y las palabras que quería gritar, y seguí comiendo, masticando la humillación en silencio, mientras ellos retomaban la conversación sobre el estudio en el centro como si yo ya no estuviera allí. Pero algo dentro de mí se había roto, algo fundamental, y supe que esa grieta no se iba a cerrar con un simple perdón. Cuando terminé de recoger la mesa, nadie hizo el amago de levantarse. Los platos sucios se apilaban en el fregadero como una torre inestable, una metáfora perfecta de mi paciencia en ese momento. Desde el salón llegaba el murmullo de la sobremesa, las risas de mi padre, el tintineo de las cucharillas de café que mi madre ya había sacado sin esperarme. Yo estaba a 5 metros, separada por un pasillo, pero la distancia emocional era de kilómetros. Abrí el grifo para que el ruido del agua ahogara sus voces. Mientras frotaba la grasa de la fuente del asado, miré por la ventana de la cocina. Veía mi coche aparcado fuera, ese coche viejo que mi padre había despreciado minutos antes. Era un coche modesto, sí, pero lo había pagado yo, letra a letra, sin pedirle un euro a nadie. Me sequé las manos con rabia y preparé una bandeja con más café, asumiendo mi rol de camarera invisible.
Al entrar en el salón, la escena era idílica. Elena estaba repartiendo regalos que había sacado de su maleta de mano. Para la mejor mamá, dijo, entregándole un pañuelo de seda estampado con colores vivos. Es seda salvaje. Me costó una fortuna regateando en un mercado de Jaipur. Mi madre se lo llevó al cuello como si fuera una joya de la corona. Es precioso. Hija, qué tacto. Tienes un gusto exquisito. Y para ti, papá, continuó Elena, sacando una caja de puros de madera tallada. Sé que ya no fumas mucho, pero la caja es para que guardes tus cosas. Es madera noble. Mi padre acarició la caja con reverencia. Gracias, princesa. Esto irá directo a mi despacho. Me quedé de pie, sujetando la bandeja, esperando mi turno. Elena rebuscó en el fondo de la bolsa y sacó algo pequeño, envuelto en papel de periódico arrugado. Y para ti, Marta, te traje esto. Son unas especias para cocinar. ¿Cómo sé que te pasas el día entre fogones cuando vienes aquí? Pensé que te gustarían. Cogí el paquete, pesaba poco. ¿Cómo te pasas el día entre fogones? No era un regalo, era una confirmación de cómo me veía, la cocinera, la ayuda, la doméstica. Gracias, murmuré, guardándomelo en el bolsillo sin abrirlo. Me senté en el borde del sofá, con la taza de café quemándome las manos. El ambiente se relajó, o eso creían ellos. Oye, Marta, dijo mi madre de repente, cambiando el tono a ese modo gestión que usaba conmigo. Mañana lunes. ¿A qué hora entras al banco? A las 8, como siempre, respondí, poniéndome en guardia. Vaya, es que necesitamos un favor. Tu hermana tiene que ir a la inmobiliaria a primera hora para dejar la señal del piso, y luego tiene que ir a traer las cajas que envió por mensajería. Tu padre tiene médico y yo no conduzco en el centro. Sabía lo que venía, lo vi venir como un tren de mercancías a toda velocidad. Necesitamos que la lleves tú, sentenció mi padre. Y que la ayudes con las cajas. Son pesadas y Elena tiene la espalda delicada por el viaje. Papá, trabajo, dije, intentando que mi voz sonara firme. No puedo faltar un lunes por la mañana. Tengo una reunión con el director regional. ¿Otra reunión?, bufó mi madre, restándole importancia con un gesto de la mano. Siempre estás con reuniones que no sirven para nada. Llámales y diles que estás enferma, o que tienes una urgencia familiar. Esto es una urgencia familiar. Si no paga la señal mañana a las 10, pierde el piso. Miré a Elena. Ella me miraba con esa expresión de cachorrito desvalido, mordiendo una galleta. Por fin, Marta, no me aclaro con el metro y los Ubers son carísimos. Si tú tienes coche, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Me costaba mi dignidad, me costaba mi profesionalidad, me costaba seguir siendo la muleta de una persona que caminaba perfectamente pero prefería ser llevada en brazos. No puedo, repetí. Esta vez, la negativa sonó seca en la habitación. El silencio que siguió fue denso. Mi padre dejó la taza de café en la mesa con un golpe seco. Marta, no seas rencorosa, dijo él, con voz grave. Solo te pedimos un favor. Tu hermana acaba de llegar y ya le estás poniendo trabas. Parece que te molesta que le vaya bien. No es rencor, papá, es que tengo un trabajo que mantener. El mismo trabajo que paga las facturas de mi casa. Pues pide el día libre, gritó mi madre. Eres una egoísta. Mira a tu hermana, tan generosa con sus regalos, y tú no eres capaz de hacer de chofer una mañana. ¡Qué decepción! Me levanté, mis piernas temblaban, pero no iba a sentarme de nuevo. Tenéis razón, dije suavemente. ¿Ves?, dijo mi padre, relajando los hombros. Sabía que entrarías en razón. Pasa a por ella a las 9. No, dije, y la palabra quedó flotando en el aire. Tenéis razón en que soy una decepción para vosotros, así que voy a dejar de intentar no serlo. Cogí mi bolso, no me despedí, no besé a nadie, caminé hacia la puerta sintiendo sus miradas clavadas en mi nuca como agujas. Marta,
Si sales por esa puerta no esperes que te llamemos para el cumpleaños de tu padre, amenazó mi madre. Cerré la puerta tras de mí. Al llegar al descansillo, me apoyé contra la pared fría y respiré hondo. No lloré. Curiosamente, el nudo en el estómago había desaparecido. Bajé las escaleras, me subí a mi coche viejo y arranqué. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, mi mente, habitualmente llena de ruido y culpa, se quedó en blanco, y en ese silencio, una idea clara y cristalina empezó a formarse. Ellos querían que yo gestionara sus vidas, pero solo cuando les convenía. Bien, pues iba a gestionar mi salida de sus vidas con la misma eficiencia con la que ellos esperaban que yo limpiara sus copas. Esa noche, mi teléfono no dejó de vibrar sobre la mesita de noche. No lo puse en modo avión porque, en el fondo, una parte de mí seguía programada para la alerta, para la emergencia real, pero cada vez que la pantalla se iluminaba con el nombre mamá o casa, sentía una punzada en el estómago que ya no era culpa, sino rechazo. No contesté. Por primera vez en 30 años, dejé que el buzón de voz hiciera su trabajo. El lunes por la mañana me desperté con una calma extraña, casi clínica. Me vestí con mi traje de oficina, me maquillé tapando las ojeras de una noche inquieta y me fui al banco. Allí, en mi escritorio, era Marta, la analista de riesgos respetada, la que resolvía problemas complejos con una firma. A las 10 de la mañana, mi móvil, que había dejado boca abajo sobre la mesa, emitió un pitido suave. Era una notificación del calendario compartido que yo misma les había configurado hacía años. Cita cardiólogo papá, revisión semestral, traer analíticas. Me quedé mirando la pantalla. Normalmente, el protocolo era estricto, yo le llamaba a las 9 para recordárselo. Salía del trabajo a las 9:30 alegando gestiones. Lo recogía, lo llevaba, hablaba con el médico porque mi padre se ponía nervioso y no escuchaba, y luego lo dejaba en casa con las medicinas nuevas, ya compradas. El cursor del ratón parpadeaba en mi ordenador. Mi jefe pasó por detrás y me sonrió. Buen trabajo con el informe de ayer, Marta. Impecable. Sonreí de vuelta. Impecable. En mi casa, mi trabajo era invisible. Miré la notificación del cardiólogo una vez más. Mi padre tenía boca, tenía teléfono y tenía a su hija favorita en casa, esa que había recibido 3.000 euros de la cuenta de imprevistos. Deslicé el dedo sobre la pantalla y borré la notificación. No llamé, no salí corriendo, seguí trabajando. A las 12, mi teléfono empezó a convulsionar. Mensajes de Elena, llamadas perdidas de mi madre. Finalmente, llegó un audio de WhatsApp de mi hermana. Me puse los auriculares para escucharlo, protegiéndome del mundo exterior. Marta, eres increíble. Papá ha perdido la cita. Dice que tú no le avisaste y que no sabía dónde estaban los papeles. Se ha puesto fatal de los nervios. Le ha subido la tensión. Mamá está llorando. ¿Cómo puedes ser tan mala persona? Y encima yo he tenido que ir en taxi a la inmobiliaria y casi pierdo el piso por no llegar a tiempo al banco. Gracias por nada. Mala persona. Me quité los auriculares despacio. No sentí rabia. Sentí la frialdad de los datos, la misma que usaba para denegar un crédito de riesgo. Abrí la aplicación del banco en mi móvil. Yo tenía las claves de acceso de mis padres porque, cada mes, era yo quien les pagaba los recibos, quien les movía el dinero a plazo fijo para que les rentara algo, quien vigilaba que no les cobraran comisiones abusivas. Entré en su cuenta. Allí estaba el movimiento reciente, transferencia inmediata a favor de Elena. Concepto: fianza piso. Importe: 3.0 euros. Verlo escrito, negro sobre blanco, fue la confirmación final. Tenían dinero para financiar los caprichos de Elena, pero no tenían la decencia de gestionar sus propias vidas. Yo era la gerente no remunerada de una empresa que me despreciaba. Esa tarde, al salir del trabajo, no fui a mi clase de yoga, fui a una copistería. Saqué mi agenda personal,
esa libreta de cuero desgastada donde llevaba años anotando sus vidas, las claves de la seguridad social, el PIN de la tarjeta de mi madre que siempre olvidaba, la contraseña del portal del paciente, el teléfono del fontanero de confianza, la referencia del seguro del hogar, las fechas de renovación de su documento nacional de identidad. Durante una hora, transcribí todo en una hoja de papel limpia, datos puros y duros, sin notas cariñosas, sin post-its de colores. Solo la logística que me había esclavizado durante una década. Al llegar a casa, busqué una caja de zapatos vacía, metí dentro el juego de llaves de su casa que tenía por si acaso, metí la hoja con las contraseñas, y metí también el paquete de especias sin abrir que Elena me había regalado, ese insulto envuelto en periódico. No escribí una carta larga, sabía que cualquier palabra emocional sería usada en mi contra, retorcida hasta convertirme en la villana de su película. Solo escribí una nota en un folio doblado: aquí tenéis las llaves de vuestra vida. A partir de hoy, la gestión es toda vuestra. Elena es lista y ha viajado por el mundo. Seguro que aprende rápido a usar la banca online y a pedir citas médicas. Yo me retiro. Cuidaos. Cerré la caja con cinta adhesiva. Mis manos no temblaban. Por primera vez en años, el temblor interno había cesado. Me sentía ligera, peligrosamente ligera, como un globo al que acaban de cortar la cuerda. Fui hasta la oficina de correos más cercana y envié la caja por correo certificado urgente. Quería que llegara al día siguiente, quería que firmaran el recibí, quería que constara, legalmente, que yo les había devuelto el control. Regresé a mi piso, me serví una copa de vino, del que me gustaba a mí, no del que bebía mi padre, y me senté en el sofá. El silencio de mi salón ya no me parecía soledad, me parecía paz, pero sabía que la tormenta final estaba por llegar cuando recibieran el paquete. Lo que no sabía era que el golpe de gracia no vendría de sus gritos, sino de descubrir hasta dónde llegaba realmente su hipocresía. El paquete llegó a casa de mis padres un miércoles a las 11 de la mañana. Lo sé porque a las 11:05 mi teléfono comenzó a vibrar con una violencia que casi lo tira de la mesa. 20 llamadas en 10 minutos. Mensajes de texto que empezaban con desgraciada y terminaban con amenazas de desheredarme. Por primera vez, no sentí miedo. Leí los mensajes con la curiosidad de un antropólogo estudiando una tribu lejana y luego, con un gesto simple, bloqueé los números. Primero a mi padre, luego a mi madre y finalmente a Elena. El silencio digital que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado nunca. Pasaron 2 semanas. La calma en mi vida era real, pero tenía un sabor metálico, como de duelo no resuelto. Sin embargo, el golpe de gracia que mencioné llegó por correo postal, una carta del banco. Al abrirla, me di cuenta de que, en mi prisa por desvincularme, había olvidado darme de baja como cotitular de la cuenta de ahorro para la casa, esa donde se suponía que guardaban dinero para las reparaciones del tejado. La carta era el extracto trimestral. Mis ojos fueron directos al saldo: 50 euros. Habían vaciado la cuenta, pero lo que me rompió el corazón no fue la retirada de los 3.0 euros para el piso de Elena. Lo que me destrozó fue leer el historial de ingresos. Ahí estaba, negro sobre blanco: ingreso mensual Marta, 150 euros. Ingreso mensual Marta, 150 euros. Durante 5 años yo había transferido religiosamente esa cantidad cada mes bajo el concepto ayuda gastos casa. Mis padres me decían que lo guardaban para emergencias, para ese famoso tejado que nunca se arreglaba. Repasé la columna de ingresos de mis padres en esa cuenta: 0, absolutamente 0. La realidad me golpeó con la fuerza de un camión. El dinero que le habían dado a Elena con tanta generosidad, ese dinero que usaron para humillarme diciendo que yo era tacaña y ella merecedora, era mi dinero. Yo había financiado mi propia exclusión. Yo había pagado, mes a mes, el cheque en blanco de mi hermana mientras ellos se llevaban el crédito de salvadores.
Rompí el papel en pedazos tan pequeños que parecían confeti. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo una claridad absoluta y dolorosa. Fui al banco esa misma mañana, firmé mi salida de esa cuenta y dejé que se quedaran con los 50 euros restantes. Era el precio barato de mi libertad. Unos días después, me encontré con una vecina de mis padres en el supermercado. Intentó esquivarme, pero al final nos cruzamos en la caja. Marta, dijo ella, bajando la voz, qué pena lo de tus padres. Me han contado que les has dejado tirados, que te has llevado dinero y que tu pobre hermana ha tenido que dejar el piso porque no podían avalarla sin ti. Dicen que estás inestable. Sonreí, una sonrisa triste pero genuina. La gente dice muchas cosas, Paqui, pero mi conciencia está tan limpia como mi cuenta bancaria ahora que es solo mía. Salí del supermercado con la cabeza alta. Sé que soy la villana en su historia. Sé que en las cenas familiares futuras, mi nombre será sinónimo de traición. Contarán que la buena hija se volvió loca por envidia, pero yo sé la verdad. Ahora mis domingos son silenciosos. A veces, demasiado. No voy a mentir diciendo que mi vida es una fiesta constante. La soledad pesa y echo de menos tener una familia a la que llamar. Pero luego recuerdo la sensación de ser un accesorio en la vida de otros, de ser la cartera y la sirvienta, y el silencio se vuelve música. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto. Y si el precio de respetarme a mí misma es perderlos a ellos, entonces es una ganga. Mi coche viejo sigue funcionando. Mi trabajo sigue yendo bien, y, por primera vez, soy la protagonista de mi propia vida. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.